En todos lados. Bueno, se está viendo. Wow. Bien. Bueno, creo que ahí estamos, si no me equivoco. Bueno, primero buenos días. No, sobre ahí, sí. Estamos, ¿no? Sí, sí, ya estamos en Facebook, pero se me cayó el internet o no sé qué, me salí de la conferencia, después entré y pues no sé qué pasa. Pasa, no pasó Pero nada. no puedo grabar. Ya lo tengo, perdón, sí, perdón. Ahora ya Ahora está. sí. Perfecto. Entonces, amigos, empezamos ya. Os presento a Federico Calvo, nuestro conferenciante del siglo Historia de Argentina a través de la literatura. Y bueno, hoy continuamos el tema del escritor Raúl Scalabrini Ortiz. Y bueno, con mucho gusto doy la palabra a Federico. Gracias, Julia. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Bueno, algunos, no sé, muy buenas tardes si algunos están en el mismo uso horario que yo. Pero bueno, algunos están todos de noche y bueno, nada, muchísimas gracias por estar. Sé que es una hora medio complicada. Llegamos cansados del trabajo, todo, y bueno, por eso las conferencias lo hacen por gusto. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a poner lo mejor para que salga lo mejor posible. Bien, hoy les traigo 3 libros del escritor Raúl Scalabrini Ortiz, como ya hemos trabajado y charlado alguna vez. Eh, fue uno de los grandes primeros, fue uno de los grandes y primeros escritores sobre el nacionalismo en Argentina. Eh, Tiene una prosa singular, digamos. Habíamos estudiado El hombre que está solo y espera, que es una especie de estudio sociológico del pensamiento, del análisis del comportamiento colectivo de los individuos, en este caso de Buenos Aires. Pero bueno, ahora vamos a otra faceta de este escritor que se resume en 3 libros. No tengo 2 acá a mi lado, el otro no lo encuentro, es bastante chiquitito, pero me parece que es bastante más marginal en relación a estos dos. El primero es Los ferrocarriles argentinos, perdón, los ferrocarriles deben ser argentinos, que es un texto en medio de alguna manera, de denuncia de estado de la cuestión, y después también de propagandístico en el sentido político, de poder establecer la nacionalización de los servicios ferroviarios de Argentina. Y el otro es Irigoyen y Perón. Es una compilación de artículos que empieza desde 1937 hasta 1947. O sea, entre ellos encontramos política de crédito y bancos internacionales, la apreciación de la Primera y Segunda Guerra Mundial, etc. Digo, es bastante interesante. Este de ferrocarriles argentinos, si bien termina también para la misma época, en 1946, con la nacionalización en el 47-48, arranca en el 35-36 el análisis de Scalabrini. Digamos, Scalabrini es ingeniero agrónomo, había nacido en las provincias del litoral, en la provincia de Corrientes, en una de las provincias del litoral, y había tenido una trayectoria también muy interesante, ¿no? De un cambio de época en la Argentina, ¿no? Un escritor que ahora puede vivir de lo escrito. Esto es importante, por ahí los anteriores no se daba así, sobre todo en ese sentido, Alberdi y Sarmiento de alguna manera promocionaban su quehacer político. Asimismo, también por ahí Hernández estaría en esa categorización a través de la literatura, ¿no? Bueno, la literatura amplia, ¿no? Puede ser literatura política, ensayística, a lo que voy es eso, de pensar en estas grandes transformaciones, también en el plano de la literatura como un campo autónomo. Pierre Bourdieu estudia eso, digamos, como, bueno, ya no depende de la política. Nosotros no escribimos para la política, sino que tenemos literatura por el hecho del arte literario, a construir también ese objeto de análisis, ¿no? Bueno, en esto lo que quiere decir Scalabrini es una vuelta también a la política, es como digamos, estaría en el medio de un yo acuso ¿cómo se llama el nombre? De Solá, perdón, de Emile Solá,
y algo también más programático. No solo se queda en la acusación, ¿no? Decir, bueno, esto está mal, hay que cambiarlo, sino también en transformarlo. Bueno, hay opciones para poder lograr esto. Me parece también una consideración atinada y muy interesante la obra de Scalabrini. Bien, ¿qué tenemos? El tercer libro que les había dicho de traer hoy era Tierra asignada, Tierra de profetas, que son algunas compilaciones de poemas de Scalabrini. Sinceramente, en mi lectura no les pude agarrar como algo vinculado al propósito de esta charla, por eso por ahí lo dejo más del lado marginal. Y estos dos se entrelazan, estos dos libros tienen digamos, un ida y vuelta mucho más interesante, también producto de la lógica del autor, ¿no? Y de los tiempos, que conviven, digamos. ¿Qué pasa? En estos tiempos, la Argentina y el mundo, digamos. La década del 30, los movimientos no liberales toman el poder en muchos gobiernos del mundo, y algunos bastante preocupantes, digamos, como la Alemania nazi. Bueno, la Italia fascista en menor medida tiene ese carácter aniquilador que tuvo el nazismo. Bueno, también podemos pensar la Unión Soviética con gobiernos, bueno, socialistas soviéticos. También, digo, no necesariamente, digamos, sin hacer un balance de dichas opiniones. Está todo bien, digamos. No hay una relación, sin asignarle valores o disvalores a los gobiernos, sino digamos que bueno, el liberalismo como forma de gobierno, como filosofía que sustente el gobierno, estaba en franco retroceso. Por eso es importante pensarlo en ese contexto. Y Scalabrini, ¿qué empieza a ver? Empieza a ver, bueno, junto a sus compañeros de Forja. Forja es fuerza orientadora radical de la joven Argentina, es para formar, decían que era una patria joven que necesitaba crecer. Entonces, bueno, lo que hace Scalabrini de alguna manera es contribuir con su literatura a este crecimiento nacional, a este despertar nacional. Dice, bueno, la patria está en la cuna, hay que hacerla crecer, hay que revitalizarla. ¿Por qué, digamos, y por qué los ferrocarriles? Digo, el estudio de Scalabrini se sienta en los ferrocarriles. Lo hemos charlado en otras charlas, digamos, valga la redundancia, hemos pensado los ferrocarriles como arma del progreso, como diciendo, bueno, llevamos líneas ferroviarias y podemos conectar el país, podemos llevar las producciones, que la gente esté más conectada unos con otros, etcétera. Digo, las ventajas técnicas, materiales también de las poblaciones, ¿no? Como a nivel filosófico. De alguna manera el ferrocarril achica distancias. Bueno, Scalabrini tiene una mirada un poco distinta de eso, de cómo se fue gestando la historia del ferrocarril en Argentina. Tiene otro libro, Historia de los ferrocarriles argentinos, que es un poco más grande, y hay otro que es La política británica del Río de la Plata, que también habla de eso. Tangencialmente, pero sí se habla de eso. Entonces tenemos, en este momento, tenemos, bueno, esto de los ferrocarriles argentinos. ¿Por qué empieza a escribirlo en esta época? En esa época en Argentina se denomina la década infame. ¿Por qué? Va de 1930, 1933, se da el primer golpe de Estado en la Argentina. Es decir, que las Fuerzas Armadas toman el poder, comandadas por el general Uriburu y apoyadas por civiles militares como el general Justo. Justo se retira y después vuelve como presidente en el 32-33. Esa década infame va a estar asignada, o sea, del 33 al 43, que se produce otro golpe de Estado, esta vez por el Grupo de Oficiales Unidos, en las que aparece incipientemente Juan Domingo Perón, logran... esa década está asignada por el fraude electoral y la proscripción del partido mayoritario, el radicalismo. El radicalismo en ese momento queda, digamos, proscripto de hecho, es decir, que en todas las provincias donde hay una mayoría radical, se realiza fraude electoral. A ver un segundito. ¿Estamos? Estoy un poco resfriado, es el cambio de clima, por eso tengo la nariz roja, los ojos rojos, es como raro. Si está rudo en algún momento, les pido perdón. Bien, en ese momento, ¿qué pasa? Se empieza a hacer
se tensan de alguna manera las redes coloniales con el Imperio Británico. De hecho, se firma, si no me equivoco, 1930, sí, es 33, 34, me animaría a decir 36, el pacto Roca-Runciman. Roca, el vicepresidente de la Nación, firma un pacto con el ministro de Hacienda y barra Economía del Imperio Británico. Lo que propone es, un dato total, que Gran Bretaña compre la misma cantidad de materias primas, en este caso creo que eran cebos y carne vacuna, que lo que hacía en los niveles de la preguerra, digamos, mientras que Argentina se comprometía a una entrega total de su patrimonio económico. Esto quiere decir, por ejemplo, bajar hasta ahí, que Inglaterra determina las tarifas ferrocarriles, sin intervención del gobierno argentino. La importación de carbón, la entrada irrestricta de productos británicos sin ningún tipo de impuestos. Bueno, claramente era la presión de un gobierno de quedar en buenos términos con los sectores que lo apoyaban, la aristocracia ganadera, y no pensar el esquema distributivo de la Argentina. Francamente, también es un momento donde la Argentina empieza un proceso de industrialización, o viene continuando un proceso de industrialización que vino de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que cuando en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la parte europea, los grandes proveedores de bienes de capital dejan de hacerlo a los países que compran bienes de capital. Ejemplo, Argentina. Entonces, ¿qué hace? Lentamente la industria empieza a florecer en Argentina. En Argentina, en Brasil, en Chile, en distintos países del Cono Sur. De alguna manera, en respuesta de esta imposibilidad de traer los bienes desde afuera, digamos, desde Europa. Este proceso continúa en auge hasta, y posteriormente del 45-46 se va a dar con mucha mayor fuerza. Pero bueno, estamos en este momento bastante complejo. La historia mundial, bastante interesante también. Bueno, y ahí empieza el análisis de Scalabrini. Dice, bueno, empezamos a analizar los ferrocarriles. ¿Qué pasaba con los ferrocarriles? Los ferrocarriles inicialmente fueron de propiedad argentina. De hecho, fueron organismos públicos privados los que permitieron el desarrollo del ferrocarril. Perdónenme, me disculpan 5 minutos que voy a sonar una nariz y vuelvo. Discúlpenme, ¿eh? Ahí está, perdón. Si no, me mataba la alergia de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué les plantea Scalabrini? Empieza a analizar esto, los ferrocarriles. ¿Por qué los ferrocarriles eran la clave del desarrollo argentino? Decimos, bueno, nosotros tenemos una red ferroviaria enorme. De hecho, creo que estuvo entre la octava y la 10ª del mundo. Bueno, bastante por delante de muchos otros países. Y de hecho, el país que más invirtió en esta red ferroviaria fue Gran Bretaña. Incluso invirtió más plata en Argentina que en sus propias colonias, por ejemplo, Australia. Y Scalabrini empieza diciendo esto, ¿no? Los ferrocarriles originalmente habían sido la combinación de la iniciativa público-privada, de capitales nacionales. Dice, bueno, es interesante cómo esto se fue transformando y fue derivando en un monopolio británico. Él lo comparaba con otros dominios británicos. Digo, Argentina no era un dominio político del Imperio Británico, pero sí tenía fuertes lazos de dominio económico. Entonces, lo que plantea Scalabrini dice, bueno, pero en Canadá, una gran colonia británica, no había, los ferrocarriles eran de capitales privados, o canadienses, digamos, no estaban en manos de los británicos, porque consideraban los canadienses que era una industria clave, que era un sector clave para su país. ¿Qué es lo que fue pasando? Lo que empieza a plantear Scalabrini es que justamente la red ferroviaria no solo tiene una matriz extractiva, digámoslo, se armó como un abanico. Si uno se para sobre Buenos Aires, como un abanico hacia todo el resto de las provincias. Esto es para drenar los recursos hacia el puerto. Y Scalabrini, que ese sería como un planteo a priori, diciendo por qué las redes ferroviarias no conectan todas las provincias entre sí, o pone un diseño similar a la telaraña, por ejemplo, el modelo estadounidense,
donde todos los estados se van conectando entre sí. No, bueno, también el caso de ustedes, los rusos, digo, de este, como el tren como herramienta de movilización de la población, de interconexión de regiones muy, muy distantes y muy, muy disímiles. Por ejemplo, es muy distinto San Petersburgo a Vladivostok, o Murmansk a Vladivostok, digo, a ese punto, o lo mismo algunas ciudades de Siberia a sus homólogas en Rostov, en el Cáucaso, etc. Bueno, a eso es lo que va, digo. Y es digo, en ese caso, el Imperio Ruso, después la Unión Soviética, fue una empresa estatal, ¿no? Con apoyo también, bueno, el Imperio Ruso tuvo apoyo de capitales franceses, pero digo, estaba bajo el dominio, la órbita del Estado, o grupos afines al Estado. En este caso, en Argentina se empieza a dar el caso contrario, el ferrocarril se empieza a expandir con un gran monopolio británico. Y uno diría, ¿cuál es el problema? Digamos, no habría ningún problema siempre y cuando se obedezca la ley argentina. El tema es que no. Digamos, uno puede no poseer distintas industrias, pero si esas industrias siguen la normativa oficial, no habría ningún problema. El caso es que no. Scalabrini también muestra que eso no es un caso único de la legislación argentina o de falta de voluntad del Estado argentino, sino también el caso parecido a Estados Unidos. Dice que los ferrocarriles crecieron de manera abismal, pero nunca fueron controlados hasta que en la década hasta 1900, sí, un fuerte debate parlamentario, también marcado justamente por la presión económica de los ferrocarriles, que llevó bueno, a esta reforma donde se tiene que poner, bueno, en Estados Unidos, una ley federal de control de cuentas a los ferrocarriles. Ahí Scalabrini denuncia otro gran problema. Los ferrocarriles agregan que tienen mayores gastos, dice que tienen mayores gastos que los que realmente tienen, con el objetivo de sacar capitales. Dicen, sí, nos costó tanto, lo trajimos de Europa y sale tanto, y en realidad le estaban pagando precios exorbitantes y realmente los pagaban, pero lo notaba en la nómina, como diciendo, no, el ferrocarril es muy caro, está dando pérdidas, cuando en realidad era un éxito. Decía también que, por ejemplo, comparando con la red ferroviaria argentina, era tan costosa que era más costosa que la estadounidense, en el sentido de lo que decían los diarios de cuentas ferroviarios, a lo que decía a los trenes más lujosos de Estados Unidos. Esto era atendido con máquinas locomotoras de baja calidad, no eran los mismos, digamos, no eran las mismas de última generación que se podían obtener en Europa o en Estados Unidos. Bueno, frente a eso, esas fueron las críticas que me fueron marcando, de alguna manera me fueron dando cuenta de lo que pasaba. La visión de Scalabrini de lo que pasa realmente, digamos. O sea, si bien son discusiones bastante técnicas, su impacto en la economía, en la vida, de la vida social, era bastante alto. De hecho, a mí me impresionó los primeros capítulos que empieza a hablar del transporte público, ¿no? Dice, empezaba el gran problema de los tranvías y los trenes en el área de Buenos Aires, que se enfrentaban directamente con los intereses del ferrocarril. Perdón, los tranvías y el ferrocarril se enfrentaban directamente con el surgimiento de los taxis, si se quiere, y los ómnibus. Colectivos, decimos en Buenos Aires. Bondis, decimos coloquialmente en Argentina. ¿Qué pasa con esto? Con los buses, digamos. ¿Qué pasa? Surgían nuevas líneas de colectivo o de buses a lo largo de toda la capital federal y amenazaban el transporte ferroviario o de tranvía. ¿Por qué? Porque era muy caro. Entonces, ¿qué buscaba? En vez de poder planificarlo y decir, bueno, no, hasta acá con buses, hasta acá con tranvía o con transporte ferroviario. No, era buscar leyes que frenen esta expansión. De hecho, hoy si uno viaja a Buenos Aires o a cualquier ciudad de Argentina, digamos, más grande, pero Buenos Aires es muy palpable, o ciudades grandes, es el uso del colectivo. El colectivo es una gran herramienta para moverse por la ciudad, por el conurbano, por un montón de lados. Pero tiene ese es un momento de disputa, digamos, cómo los capitales organizados o medio desorganizados argentinos buscan una salud económica del transporte. Y bueno, entre algunos podemos comprar un colectivo, un bus, y con eso ganar plata.
frente al ferrocarril que era muy caro. En vez de una presencia estatal que ordene esos factores, no, era en franca competencia. ¿Y por qué se peleaba con el ferrocarril? Porque el ferrocarril estaba representando otros intereses que no eran los nacionales, que eran los de sus dueños ingleses, las ganancias de los ingleses, digamos. Bueno, esa es una de las primeras pulsiones que marca Scalabrini de conflicto. Y otra que es económica, pero al mismo tiempo es, desde el punto de vista argentino, es muy fuerte pensarlo, es la desindustrialización del interior del país. ¿Qué es lo que decía Scalabrini? Es que la producción económica argentina, pero con esto quiero ir al sentido bien marxista de producción, no es solamente, no pensemos solamente la producción como elaboración de bienes, sino qué tipo de bienes se elaboran. No es lo mismo producir productos agropecuarios en ciertos lugares, es distinta la sociabilidad. No es la misma un pueblo de panaderos que un pueblo de tejedores. No es lo mismo un pueblo de pastores que un pueblo de trabajadores siderúrgicos. No es lo mismo. Bueno, Scalabrini empieza a dar cuenta de eso y señala justamente las imposibilidades de esto porque por el ferrocarril. Y uno dirá, ¿pero cómo? El ferrocarril no estaba para justamente aligerar los costos de transporte y de conexión con el... No. Y de conexión entre una provincia y otra, ¿no? Bueno, y ahí Alberdi indaga, ¿no? Perdón, Alberdi, estoy con Alberdi. Scalabrini indaga y dice, y yo creo que lo digo conjunto con él, digamos, los intereses británicos justamente eran de poder remover cualquier competencia o cualquier intento de construcción de una industria autónoma en el interior del país. Otros casos usaron violencia, por ejemplo el caso de Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. En este caso, no, es la economía. Los mismos resortes que permite, o permitía en ese caso, la Constitución Liberal de 1853. ¿Cuál es el caso correcto? Era que era más sencillo enviar, por ejemplo, en un caso como el trigo, era más sencillo enviar el trigo, era más económico enviar el trigo desde cualquier provincia argentina hasta Buenos Aires, que se transforme en harina y volverlo a vender como harina, que fabricar la harina en el mismo lugar. Eso, o por ejemplo, o en Entre Ríos, que no es muy distante de Buenos Aires, tenía una producción muy interesante de lana, de ganado ovino. ¿Qué hacía? Era más rentable económicamente esquilar la oveja en Entre Ríos, solamente esquilarla sin lavar la lana. O sea, si ya se lavaba la lana, era más caro el envío a Buenos Aires. Era un absurdo que, bueno, pocas veces se ve en la historia, salvo, bueno, nosotros lo contamos acá. Digamos que era más barato enviar la lana cruda a lavar a Buenos Aires y traerla de vuelta que lavarla en el mismo lugar, estando aún las condiciones técnicas para hacerlo. Porque a veces te dirán, ¿pero por qué? ¿No se dan cuenta? Sí, calculen. Nos damos cuenta. El tema es los precios de las tarifas que manejaba el ferrocarril. Estas tarifas empiezan a complicar la vida del productor argentino. Hay múltiples denuncias, pero ¿qué pasa? Como muchas veces las denuncias quedan no en el olvido, pero se van complicando, ¿cómo decirlo? Su impacto, al mismo tiempo que llegan a descubrir la verdad, es que quienes representan a las compañías británicas tienen cargos en el gobierno. Entonces ahí se complica aún más la situación, porque justamente por eso los que detentan el poder económico también detentan el poder político. Y aquellos que deberían defender al país lo terminan entregando. Ahí Scalabrini narra particularmente los diferentes hitos, digamos, bien económicos, como la tarifa de Buenos Aires, por ejemplo, en ese momento es a precios irrisorios, digamos, pero de Buenos Aires de cualquier provincia a Buenos Aires salía, digamos, el valor de 1 le asignamos. Bueno, pero de cualquier provincia, por ejemplo, de Córdoba a Salta, que está mucho más cerca entre sí que Salta de Buenos Aires, salía el doble. ¿Pero cómo? Si es más corta la distancia, no, bueno, sale el doble. Entonces, esos mecanismos terminan desindustrializando o favoreciendo la desindustrialización del interior del país. Que concentramos la industria y la producción en Buenos Aires, pero el resto del país no es rendido, digamos.
salvo algunos rincones como Rosario, Córdoba, Mendoza, pero no mucho más. Vamos un segundito. No, bueno, es ir pasando de esta manera. Toda la obra de Scalabrini está atravesada por esta preocupación. ¿Cómo nacionalizarlo? ¿De qué manera? Bueno, seguir el ejemplo mexicano de Lázaro Cárdenas, que también en esa época comienza a nacionalizar los ferrocarriles. Bueno, ese es como el gran argumento de los ferrocarriles deben ser argentinos. Digo, es una necesidad histórica, económica, filosófica, digo, pega por todos lados. El tema es la voluntad política. Bueno, este libro sirve un poco más, el de Irigoyen y Perón, para poder dar cuenta de esa voluntad política en ciernes. Dice, bueno, ¿cómo nosotros tenemos que prepararnos o qué es lo que debe hacer el gobierno para poder alcanzar la libertad nacional? Esta libertad nacional es la no dependencia de un otro. No es autarquía. Se confunden con esa autarquía, siguiendo el ejemplo fascista, de decir, bueno, producir todo lo que tenemos que producir. No, bueno, por ahí es no depender de nadie es claves. El comercio mundial, digo, yo no tengo nada contra eso, me parece que está muy bien, siempre y cuando todos los países puedan afirmar positivamente en él, digamos, y no generar una dependencia excesiva de unos sobre otros. Si no, ya no es comercio, sino que es, bueno, se transforma como en prácticas, si se quiere, prácticas abusivas, donde cada uno, o sea, países más poderosos pueden condicionar el desarrollo económico de otros pueblos. No estoy de acuerdo. En Irigoyen y Perón toma quizá a los dos grandes hombres del siglo XX en Argentina, a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo por voto popular, masculino, vale decir, y Perón, que fue otro gran presidente, electo 3 veces presidente de la Nación, y elegido tanto por el voto masculino, universal masculino, como el voto universal, donde votan hombres y mujeres. Cabe decir, bueno, que nadie fue votado con en tanto caudal de votos como Perón, y el porcentaje más alto de la historia argentina de votaciones, en porcentaje electoral, fue de Irigoyen con el 64%. Perón llegó a tener caudales de 62%, de 60 para arriba, pero llegando al 62%. Cabe decir que ese 62% era mucho más grande que el 64% de Irigoyen. Dos grandes caudillos, dos formas de ver la política distinta, pero se empieza a encauzar hay una leve línea que se va a ir engrosando conforme el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dirá la línea entre Irigoyen y Perón está establecida por el nacionalismo popular. Esto quiere decir que las grandes masas que sostuvieron que las grandes masas que sostuvieron uno de los otros sostienen dichas políticas. Y si bien el gobierno de Irigoyen no tiene los tintes del gobierno peronista, es la antesala. Digamos que Perón se puede afirmar en el fracaso de Irigoyen. De alguna manera lo que hace, digamos, no por el fracaso de que fue un rotundo fracaso su gobierno, ni mucho menos, pero sí es derrocado en 1930. Pero va a ser derrocado en 1955, pero la estela de las políticas públicas peronistas va a seguir buen tiempo en la historia argentina, quizás hasta la actualidad. ¿Qué es lo que señala Scalabrini sobre Irigoyen? Bueno, Scalabrini es un hombre del radicalismo, justamente apoya fervientemente a Irigoyen, y cuando los radicales tienen que tomar una postura frente al gobierno de la década infame, al gobierno de la concordancia, dice, bueno, ¿participamos o no participamos? ¿Con Irigoyen o sin Irigoyen? Bueno, había un grupo de radicales que son personalistas, que ven la figura de Irigoyen como un gran líder, y van a jugar políticamente a favor de él, y otros son los antipersonalistas, que es una fracción más conservadora del radicalismo, que va a tener una postura como diciendo, bueno, nosotros trabajamos con el régimen, pero porque no queremos tanto Irigoyen. La vuelta de Irigoyen supondría un conflicto dentro del radicalismo. Bueno, lógicamente Scalabrini Ortiz es de la rama personalista. Un ferviente, ¿cómo decirlo? Sí, ferviente, ¿cómo decirlo? Sí, no es compañero, ferviente leal, una persona leal a Irigoyen. Con el peronismo pasa un nuevo acontecer que tiene algunos
digo, una renovación política, porque si bien el peronismo o la carrera, la trayectoria política de Perón arranca con el golpe un poquito antes, pero con el golpe del GO, el golpe de Estado, que pone fin a la década infame, Perón se empieza a organizar dentro del gobierno de esta revolución del 4 de septiembre como un hombre fuerte. ¿Cómo arranca? Bueno, le dan una pequeña secretaría, la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde Perón empieza a tener vínculos con el movimiento obrero organizado. Y empieza, según Perón dice, antes prometían todo y no daban nada, y ahora dice, yo empecé al revés, les di todo y no les prometí nada. Entonces, de esta manera se va granjeando la popularidad entre los círculos obreros. En esta época es importante el Estatuto del Peón, que regula las relaciones del campo, de los patronos del campo con los obreros, rurales. La ley de descanso, no sé si decreto de descanso dominical, algunas jubilaciones, bueno, un montón de prestaciones que empiezan a mejorar la vida de los obreros. Pero rápidamente asciende a vicepresidente y ministro de guerra, digamos. Tiene una tríada de cargos muy importante del gobierno militar. Un roce con los políticos, si bien proscriptos los partidos. Bueno, el vicepresidente tiene algún rol, alguna cintura política que permite el roce con los partidos políticos. El Ministerio de Guerra, que habla directamente con las Fuerzas Armadas. Y en la Secretaría, primero es la Dirección de Trabajo y Previsión, se vuelve Secretaría de Trabajo y Previsión, un cargo mucho mayor, que tiene contacto con las clases populares. Pero en este momento empieza a entretejer toda una estrategia, una futura estrategia electoral, buscando sectores de apoyo, tanto las Fuerzas Armadas, los trabajadores y algunos sectores políticos que no lo van a ver con muy buenos ojos. De hecho, Perón, si bien en una marcha que es por la Constitución y la libertad, es decir, la vuelta a la democracia en Argentina, se pone a favor, eso le cuesta su lugar en el gobierno militar, donde rápidamente lo obligan a renunciar y es enviado a la isla Martín García. La isla Martín García es una isla que está, si bien muy cerca de Uruguay, pertenece, digamos, si fuese por derecho del mar o cercanía geográfica, debería pertenecer a Uruguay, pero por tratados internacionales y por tradición histórica es Argentina. Fue encarcelado en dicha isla. Está sobre el Río de la Plata, no es muy lejos tampoco. Esto es detenido los primeros días de octubre, y bueno, y el pueblo empieza a clamar, los trabajadores empiezan a clamar por su vuelta. Y se produce la liberación de Perón el 17 de octubre de 1945, donde grandes masas de trabajadores se acercan a la Plaza de Mayo, entiéndase la Plaza de Mayo como el centro político popular más grande de Argentina, donde todas organizaciones sociales, movimientos políticos, históricos, encuentran en la Plaza de Mayo su representación, hacen valer sus intereses. Algo parecido podría ser como la Plaza Roja de alguna manera en Moscú, digamos. Esa es la lógica que me gustaría transmitirles, digamos, como signo de cambio de épocas. Bueno, en este sentido, Scalabrini pasa ahí. Scalabrini ahí cambia, digamos, rompe con su modo ensayístico, más técnico, y vuelve al Scalabrini del hombre mediocre, de José Ingenios, al hombre que está solo y espera. Y va y viaja y puede ver esa mezcla de trabajadores, esa mezcla étnica que da Argentina, ¿no? Y él dice, bueno, en Argentina está esta triple herencia genética. Por un lado, la herencia europea, indiscutible tras la inmigración, la herencia genética, étnica de los grupos, de los pueblos originarios, de los habitantes de la América, antes de la conquista española. Bueno, y después la otra herencia étnica es la de los afrodescendientes, es decir, aquellos que vinieron forzadamente desde África desde los tiempos de la colonia. Ese matiz empieza a comprender Scalabrini, es una frase más, si quieren, más elocuente, que más se repite de la obra de Scalabrini, es ese subsuelo de la patria sublevado. Es, digamos, los cimientos de la patria, los que garantizan su riqueza material, hacen temblar al poder. Los va a convertir en el poder mismo, ¿no?
si se quiere, una voluntad plebiscitaria. Ahí en la plaza decimos, ¿qué queremos? La vuelta de Perón. Perón es liberado en ese momento y el 17 de octubre va a ser una fecha emblemática tanto para los gobiernos peronistas como para el movimiento peronista hasta la actualidad, digamos. Bueno, hay algunos cantos de Mañana San Perón, que trabaja el patrón, que se vuelve feriado. Durante los gobiernos peronistas, el 18 de octubre se vuelve feriado. O sea, es un día no laborable. ¿Qué es lo que empieza a notar Scalabrini con esta política? Dice, bueno, Perón es el hombre fuerte que puede devolver los ferrocarriles. De hecho, lo hace, lo nacionaliza, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, con eso vamos a precisar un poquito más porque, bueno, hay algunos temas para tratar en el medio. ¿Qué es lo que empieza a ver Scalabrini en este texto de Irigoyen y Perón? Empieza a ver escritos de geopolítica o de pensar en la guerra. Digo, eran algo muy debatidos. La posición frente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, va a estar muy marcada por la lucha en la prensa. Hay debates a lo largo y ancho de Argentina para ver si participaba o no en la Segunda Guerra Mundial. La postura de Argentina, les advierto al final, es de neutralidad hasta los últimos meses de la guerra, ya cuando las tropas soviéticas entran en Berlín. ¿Por qué es esto? Porque se acusa, digamos, una acusación sencilla y creo que tampoco muy poco fundada, es, no, el gobierno tanto del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, como de Perón, eran abiertamente pronazis. Lo que es un error conceptual y más es es un ataque peyorativo a una fuerza política. ¿Pero por qué? O sea, Argentina mantiene la neutralidad. Scalabrini empieza a contar, dice, es verdad que si nosotros que declaramos la guerra a Alemania, entraríamos a hacerle el juego a Inglaterra. Ahora, es bien también que Alemania nos está jugando un juego con nosotros, que tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Inglaterra o el Reino Unido era el que dominaba, ahí lo que está diciendo, lo que veníamos tratando antes, ¿no? Dominaba las relaciones económicas de la Argentina. Entonces tenía una política de subyugación económica. Lógicamente, lo de la Segunda Guerra Mundial, y la primera y la segunda, esta relación, este vínculo se empieza a no romper, se empieza a relajar mucho. ¿Por qué? Porque el esfuerzo británico no se puede encargar de controlar los ferrocarriles argentinos o de llevar una política de subyugación económica tan fuerte como antes, porque todos sus recursos están volcados en su supervivencia como Estado, en la lucha contra la Alemania nazi en este caso. Entonces, la neutralidad no solo coincidía con nuestra política exterior, es decir, del respeto irrestricto a todos los pueblos libres del mundo, sino que también, vaticinada por Irigoyen. Irigoyen hace esas políticas. Irigoyen, frente a, por ejemplo, a la ocupación, creo que es de República Dominicana por los Estados Unidos, en vez de saludar a la bandera estadounidense, pasa un barco de guerra argentino. En vez de saludar la bandera estadounidense o la bandera de turno, saca la de República Dominicana. Lo que genera que muchedumbres se acerquen a aplaudir al barco, etc. Digo, son demostraciones simbólicas, pero también de una profunda tradición, de no involucrarse en conflictos extranjeros. Digamos, no es nada nuevo, otros países lo habían aprovechado, por ejemplo, los Estados Unidos en una primera instancia. Lo que Washington decía, bueno, todas las alianzas con socios europeos tienen que ser, de alguna manera, cortas en el tiempo, no muy grandes, que no involucren a Estados Unidos en un conflicto transatlántico, por ejemplo. Digamos, eso en los primeros momentos de Estados Unidos. Ahora, lógicamente, es distinta la relación. Bueno, en ese sentido se empieza a dilucidar el por qué el nacionalismo argentino es necesariamente antibritánico. ¿Por qué? Porque es el que subyuga económicamente a la patria. Digamos, en un orden lógico, el enemigo de mi enemigo tendría que ser mi amigo. No por eso hay una política de alianza con la Alemania nazi, sino de beneficiarse de esta política de guerra que se lleva a cambio contra Inglaterra. Por ejemplo, Argentina exporta una gran cantidad de alimentos necesarios para la supervivencia británica.
no solo, y el esfuerzo de guerra, no solo británico, canadiense, soviético, francés en su momento, que todo eso va a servir para que después Argentina tenga un excedente comercial. Países del Cono Sur, por ejemplo Argentina, es acreedor de Gran Bretaña. Digo, es una vuelta, una inversión de las categorías de la preguerra, donde los países menos desarrollados económicamente dependían del capital extranjero. Bueno, es a la inversa. Argentina acumuló una riqueza enorme frente a los británicos. En ese sentido, no solo sirvió para pagar nuestra deuda, sino para poder nacionalizar servicios como el ferrocarril. Y ahí viene lo interesante, digamos. Esta acumulación, dice una vuelta ya en el gobierno de Perón es electo presidente en 1946, se acerca el embajador británico diciendo que no podía pagar las deudas porque eran parte del esfuerzo de guerra. Y Perón le responde totalmente: Argentina no había entrado en la guerra hasta un mes antes de finalizarla. Digamos que el esfuerzo de guerra es un mes después de declarar. Ese mes que lleva de la rendición de la Alemania nazi, entre la declaración de guerra hasta la rendición de la Alemania nazi. Entonces, de esta manera, estos intereses quedan protegidos. También de suma importancia entender el estado de los ferrocarriles. Ahí es muy interesante ver las discusiones que llevan a la adquisición de los ferrocarriles. Parte de la prensa argentina dice que se pagaron con sobreprecio. Otros dicen que se pagó lo justo, y etc. Son otras discusiones. Scalabrini lo que empieza a ver también es el cambio de época, el cambio del poder global. Uno va a decir, ¿cómo? ¿Qué había pasado, digamos? Y es un hecho clave que es el rechazo a la oferta de paz por parte de Inglaterra. De hecho, luego de que la Alemania nazi ocupe Francia y el resto de Europa, digamos, le ofrece la paz a Gran Bretaña. ¿Qué esta rechaza? Dice, bueno, nosotros no solo, digamos, y empieza a notar y traer a colación frases del primer ministro Winston Churchill a razón de estos dichos. ¿Por qué en su momento, con todo lo nefasto que representa el nazismo y Hitler, no acepta la paz? Si Inglaterra no venía como a ser directamente atacada por la política alemana. Digamos, lo que pedía Hitler era la paz, la devolución de las antiguas colonias alemanas, digamos, según una Scalabrini, era como algo muy sencillo de por qué Inglaterra no lo hace. Bueno, lo que dice es que justamente en esto de esperar, con la paciencia británica, se van a alterar las condiciones, las correlaciones de fuerza durante la guerra. El mismo devenir de Alemania, digamos, como Scalabrini lo que presenta es la Alemania dominada por los nazis llevaría una guerra continental contra la Unión Soviética. Entonces aparecerían nuevos aliados que ayudan a los británicos. Atacarían también a Estados Unidos. Digo, el expansionismo alemán iba a ser incontrolable. De alguna manera, la mejor forma de llegar a la victoria es no aceptando la paz. Entonces nos quedamos pensando, bueno, ahora tiene un poco más de sentido, es decir, bueno, no aceptar la paz porque la victoria, o sea, aceptar la paz sería una derrota mucho más grande que aguantar años de bombardeos para una victoria mayor. De hecho, la historia confirmó esa hipótesis. Dicen, ahí Scalabrini lo que dice es cómo dos fuerzas antagónicas, la Gran Bretaña del capitalismo y la Unión Soviética anticapitalista, van a formar un frente común contra el nazismo. Bueno, lo que desata este frente común fue la elección alemana de los Balcanes, sobre todo de Serbia, una aliada tradicional e incondicional de Rusia. Dice que yo eso tanto no lo sé, pero transcribo las palabras de Scalabrini que señalan justamente que hay un movimiento de tropas soviéticas a la frontera en el momento de la ocupación de los Balcanes. Yo no lo sé muy bien, y que la operación Barbarroja, comienza antes de que la Unión Soviética realice una ofensiva sobre los territorios ocupados por la Alemania nazi. Desconozco. Es la primera vez que lo escucho, digamos. Si alguno conoce o quiere clarificarlo, bienvenido sea. Yo creo que no. Pero bueno, de ese momento la guerra cambia. También es interesante, también retomando otras lecturas como la de Manuel Ugarte, es como esta idea tanto de provocación militar en el caso de Japón, más allá de que Japón también comete crímenes aberrantes contra la humanidad, que está fuera de discusión,
llevan una política de pocas opciones en el plano internacional. Eso Scalabrini lo dice muy claramente, que son como el gran pacto inglés-estadounidense de presión en el Pacífico. De alguna manera es cercar a Japón de materias primas para su subsistencia y de petróleo para poder abastecerse. Entonces, en ese sentido, digamos, a Japón, si no aceptaba las directivas anglo-estadounidenses, se veía privado de sus recursos vitales para la existencia, digamos, de la existencia de su industria, digamos, podríamos vivir sin petróleo, digamos, pero se complicaría bastante. Eso es lo que señala de Japón. Entonces, Japón, lo que dice la presión británico-estadounidense, lo que generaría es que Japón haga lo que hizo, atacar a alguna de estas dos naciones, la que no se esperaba era que Estados Unidos. Porque dice Scalabrini, se llevaron las flotas estadounidenses, la flota estadounidense a Pearl Harbor en Hawái y las de Gran Bretaña en creo que es Malasia. Entonces, bueno, hay una relación un poco compleja ahí, digamos, de movimiento internacional también que no está librado del azar. De hecho, lo que empieza a ver Gran Bretaña con este ataque es que se le dan todas las cartas de una. Digo, el juego sale perfecto. La Unión Soviética abre un frente contra la Alemania nazi, Estados Unidos entra a la guerra, y en los dos frentes. Entonces lo que empieza a hacer Gran Bretaña cambia su postura. No solamente ahora es garantizar la victoria, sino la paz que haga perdurar esa victoria. Bueno, y eso se va a dar en la posguerra, digamos, de alguna manera. Y Scalabrini señala que muchas de las cuestiones británicas van a ser resueltas por tesis antagónicas, por ejemplo, con tesis soviéticas. Buscar la forma de potenciar la industria, contener a los ciudadanos. De hecho, es el famoso plan Beveridge que saca el gobierno británico a finales de la Segunda Guerra. En ese momento, ese documento cae a oficiales alemanes y dicen, ustedes están desquiciados, digamos. Uno se imagina y dice, bueno, ¿cuándo un nazi me va a decir que estoy desquiciado? Bueno, en ese momento, digamos, como decía, proponía un nivel de intervención del Estado que ni los nazis concebían como tal. O sea, más allá de lo nefasto del nazismo, ¿no? No me voy a cansar de repetirlo. Por ese sentido, bueno, Japón es bombardeado, etc. ¿Qué empieza a ver Scalabrini? Y empieza a acercarse más al peronismo, digamos, con esta victoria el mundo queda transformado. Inglaterra vuelve a tener poder, aparece un nuevo gran actor, la Unión Soviética, Estados Unidos tiene el nuevo poder. Es más, Scalabrini relata frases de Hans Mortengau, que es el padre del realismo político como escuela del pensamiento internacional. ¿Qué va a decir? Dice, bueno, ahora Estados Unidos podría tomar tanto los títulos de los ferrocarriles argentinos, títulos de deuda, etcétera, bienes en Brasil o en Chile. Digo, quedan todos dominio comercial británico. Este traspaso, digamos, de lo que sea de Londres a Nueva York, cambia un signo de época. Es un gran cambio. En ese gran cambio es lo que empieza a ver Scalabrini y dice, nos tenemos que advertir que viene un mundo bipolar, digamos, tempranamente, tanto los Scalabrini como instituciones del gobierno del GO, como de Perón, el Consejo Nacional de Posguerra. Empezamos a ver cómo viene el mundo después de la Segunda Guerra Mundial para poder amoldarnos. De hecho, Scalabrini se empieza a acercar más fuerte a las corrientes peronistas de pensamiento, ¿no? Y empieza a esbozar esto con la reforma constitucional. La reforma constitucional se da en 1949, se consagra la constitución denominada peronista, y en derecho constitucional se llama la época del constitucionalismo social. Esto quiere decir que las constituciones del mundo empiezan a incorporar los derechos sociales. Pero uno dirá, ¿por qué aparecen estos derechos sociales? Justamente por las constituciones liberales del siglo pasado, no los tuvieron en cuenta. Está el derecho al trabajo, pero no está la protección al trabajador. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que en la praxis la igualdad formada entre las leyes no es tan igual. Uno va a decir, ¿pero cómo? ¿Está hecho una contradicción? Sí, es una contradicción. ¿Por qué? Porque no son los mismos medios los que tiene un patrón que el trabajador. Entonces la ley lo que hace es equiparar al trabajador con un poco más de derechos para igualar la posición de poder con el empleador.
todo esto frente a la ley, digamos, todo regulado. Scalabrini así lo explica, también es muy interesante. Digamos que la constitución del 49 peronista marca este signo de época, pero ya había sido iniciado por la constitución de Querétaro en el 17, la República de Weimar para la misma época, la constitución de la Unión Soviética en 1921, si no me equivoco. Bueno, son los primeros signos. La primera, después se empieza a traer un montón de transformaciones, la de Stalin, la de no sé si Khrushchev hace una reforma, etcétera, se va a ir cambiando. No sé si hay una reforma en el 86 también. Se va a ir cambiando se va incorporando derechos. En este sentido, Scalabrini señala tajantemente que es muy importante estos derechos para la grandeza de la patria, ¿no? Para la protección del patrimonio común. Y va a nombrar esa intervención económica del gobierno, que es muy interesante, que es la incorporación de que el capital debe ser humanizado. Uno dirá, más en corrientes marxistas, no hay tal humanización del capital. La única forma de humanizar el capital es con la victoria socialista y el fin del capitalismo. Pero bueno, ¿qué es lo que es un planteo muy peronista que retoma Scalabrini? No es el capital deshumanizado, explotador, sino un capital que permite construir, con lo que él se siente espacios de humanidad. Que me parece una postura bastante interesante hoy en día, en ese momento y hoy en día, ¿no? Hoy en día que no estamos, digamos, el argumento central sería, está bien que el empresario gane, que el capitalista gane, pero no así que el que trabaja, el trabajador, vive en condiciones deplorables. En este sentido, es que ancla la justicia social. Una de las máximas del peronismo, las 20 verdades, llamadas 20 verdades, es: hay una sola clase de personas, las que trabajan. No especifica si uno es trabajador o es dueño de la fábrica. Pero es muy interesante, todos trabajamos, todos contribuimos a la riqueza nacional. Entonces, es esto, humanizar el capital, por un lado, es contribuir a la riqueza nacional, a la riqueza general, el bien común. Y bueno, el otro lado es el bienestar, digamos. Todos, digamos, tienen que estar orientados no al lucro. Está bien el lucro, no es condenado, pero el lucro debe ser entendido siempre y cuando en una función social, de que yo al ganar más también puedo con eso mejorar la vida de mis compatriotas. De alguna manera es un peronismo bastante como introductorio, pero es esa la idea, me parece. Otros lemas más populares: vivir y dejar vivir, digamos, etc. Es muy interesante. Scalabrini empieza a bregar por esas ideas. Dice humanizar el capital. Muy interesante. Porque, bueno, para poder garantizar el bienestar general, digamos. Es frente a, ¿frente a qué es humanizar el capital? Frente a años de explotación del uso de capital en desmedro del pueblo. Esto es, piensa en la política ferroviaria, de perder empleos, de cerrar pueblos, de fundir empresarios. Bueno, ahora esto tiene que estar al servicio, el ferrocarril tiene que estar al servicio de la riqueza de esos productores, de que pueda salir a cualquier mercado a exportar con mayor capacidad y con más eficiencia. Es más, decía Scalabrini que otros elementos de dominación era la moneda. El uso de la moneda, cuando Inglaterra devaluaba la libra, obligaba a todos los demás a todos los países exportadores a devaluar su moneda. Eso llevaba a que primero sea más difícil la industrialización, comprar bienes en el exterior, pero al mismo tiempo de abaratar las exportaciones británicas, siempre teniendo en cuenta que este abaratamiento de las exportaciones británicas va en desmedro de las producciones locales. Entonces, las destruía completamente. Digamos, cuando hay frases también muy compartidas del nacionalismo económico que dicen: Inglaterra se vuelve librecambista cuando triunfó el proteccionismo, digamos. Inglaterra, cuando ya su industria no compite, no puede, digamos, ninguna industria puede competir con toda suya, se vuelve liberal. Hay que abrir mercados ahora. ¿Pero cómo? Antes ustedes no había mercados. Bueno, no, tenemos que fortalecer nuestra industria. Sería una especie de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, a mí me parece particularmente interesante eso. Pensarlo también que
decía, no, bueno, los argentinos hacen dumping, que es como subvencionar su producción para venderla más barato y arrasar con las producciones canadienses, australianas, por ejemplo, de trigo. Y le dice Scalabrini, eso pasó siempre en nuestra historia, al revés. Han hecho tanto dumping para desfavorecer las industrias argentinas. O sea, han bajado el precio de sus propias exportaciones y obligados a nosotros a bajar el precio, ¿para qué? Para destruir nuestras industrias, para volverlas menos competitivas. Para mí es fabuloso, digamos, de alguna manera es como una picardía que no está exenta del, ¿cómo decirlo?, de sustento teórico, digamos. Eso me parece fundamental. Scalabrini también señala, así en relación con esta explotación, que el recobrar, es impresionante, que es cómo a través de los mecanismos financieros había dos tipos de monedas, digamos, una nacional y una extranjera. Digamos, es el mismo peso, pero digamos, con algunas variaciones hacían que el costo que afuera se venda más barato que lo que se consume adentro. Que es es un gran problema de la matriz productiva argentina. Digamos, lo que exporta Argentina es carne o productos, bueno, hoy en día es soja para los mercados chinos y etcétera, pero en su fuerte, productos agropecuarios, trigo, maíz, carnes. ¿Qué pasa? Esto en teoría económica, digamos, algunos van a decir es más, o sea, es más rentable para el productor vender a precios internacionales. ¿Por qué? Porque gana más, que vender a precios locales, porque el peso se devalúa constantemente y en cambio las monedas extranjeras tienen el mismo valor y se gana más, etc. Lo que dice Scalabrini es que la vida nuestra se vuelve cara. Y digo, y mientras que nosotros subvencionamos con nuestras exportaciones baratas al capital británico. Esa es la idea, ¿no? Es decir, cómo ciertos sectores de la economía argentina prefieren beneficiar al obrero inglés, al empresario inglés, que al obrero argentino y al patrón argentino. ¿Por qué? Por una política de distribución o de un pacto social llevaría a que se pueda distribuir una cuota de alimentos, de carne, por ejemplo, bajar el precio de la carne, que todas las familias argentinas pudiesen acceder. Digo, es un problema de la época de Scalabrini y un problema actual también. Digamos, ningún país puede tener una revolución industrial si no tiene una revolución agrícola. Ejemplos, bueno, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos, etc. Pueden ser guiados o no, digamos, puede ser el natural desarrollo del mercado, entre comillas, o de los factores productivos, y otra es, bueno, por la dirección estatal, el caso de la Unión Soviética. Con todo lo que ello conllevó, digamos, no estoy diciendo, no me escapo a las críticas. Pero sí pensarlo de esa manera, un país con todos los condimentos para hacer una revolución agrícola y posteriormente una revolución industrial, esto es, bajamos abruptamente el precio de la alimentación y con eso cimentamos una industria económica competitiva, nunca lo logró. Scalabrini habla de eso. Eso dice, nosotros necesitamos industrias. De hecho, el gran proceso industrializador se da durante el peronismo, que es el IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. ¿Qué es lo que propone el IAPI? Monopolizar el comercio exterior. Yo compro los productores, yo vendo en el exterior. En esa diferencia va el Banco de Crédito Industrial. Hay una política también de subyugación del agro. Decimos, bueno, está todo bien. Ustedes no se van a llevar las ganancias que se llevaban antes. Van a ganar menos. Pero con esto vamos a poder mantener el programa industrial, que de hecho fue notablemente un éxito. Bueno, es interesante pensarlo. ¿Sí? Yo lo pensé de esa manera. Ahora, mientras que surgen algunas dudas, quieren escribir algo que no se entendió, lo van escribiendo ahora y yo voy buscando algunos ejemplos. Me había interesado particularmente esta idea, ¿no?, de la voluntad de los pueblos. Sí, no escapa a eso. No es indiferente a eso, sino que lo ve como un factor determinante de la historia. Digamos, es la época de las grandes voluntades de pueblos. Digamos. Esta idea también democratizada de la Gran Guerra viene de la doctrina de la nación en armas. Todos los ciudadanos tienen que prestar servicio a la defensa de su país. Bueno, en este sentido, si todos participamos, todos tenemos derechos. De alguna manera tenemos derechos
en sentido concreto, digamos, no enunciados en constituciones, sino justamente en derechos que se cumplen materialmente. Scalabrini, justo en las páginas finales, a mí me pareció muy interesante la propuesta, decía, habla sobre los pueblos, ¿no? Dice, habla de las doctrinas morales, ¿no? Dice, así ocurrió hace 2000 años, en la que también estaban en contraposición las civilizaciones orientales y occidentales. La nueva norma moral nació en el primitivismo rústico de Asia Menor. Digamos, esta cosa de pastores de Judea, tribus árabes, nómadas del desierto arábigo, digo, a esto es lo que voy, como las grandes religiones monoteístas a lo largo y ancho del mundo, el cristianismo y el islam. Dice, judíos y árabes eran pueblos despreciables, tanto para el chino refinado como para el orgulloso griego. De hecho, creo que sí. Pero lo elemental tiene una fuerza propia de convicción y expansión. Las normas morales de Cristo y de Mahoma han regido la conducta de la humanidad desde entonces. En un mundo que declina bajo el azote de la técnica y la disciplina, en el sometimiento a lo inerte y a lo abstracto, el aislamiento puede hacer florecer este germen de humanización y refrescamiento de valores que aflora en toda la presencia de las muchedumbres argentinas. Hay una gran alegría en el mantenimiento de esta esperanza, que aligeró todos mis días de combate. Permitidme suponer que ella florecerá en vuestros corazones. ¿Qué es lo que dice Scalabrini ahí? Digo, ahí rompe de alguna manera con esta idea, ¿no? Irrumpe con esta idea, perdón, con la que yo decía de un pueblo nuevo, mezcla de otros 3 pueblos. Gracias por, perdón, ahí sigo, gracias por el interesante e informativo informe. Sí, Raúl, que conocía el grupo creativo El Fogón de los Arrieros. Desconozco, María, pero ¿me podés contar bien o agregar algo más del Fogón de los Arrieros? Puede ser, yo me enfoqué más a los libros y no en su praxis política. Pero si me lo decís, me lo escribís, contámelo y lo busco para la próxima. Lo pensaba de esta manera, vuelvo a llegar a esta idea, ¿no? Esta insularidad de Argentina está muy lejos. Está lejos de, o sea, el cono sur está lejos de todo, digamos. Prácticamente está muy lejos de todo. Pero al mismo tiempo esta lejanía permite una reflexión en sí misma y de pensar en sus condiciones naturales. Digamos, de esta rusticidad de su vida diaria, aislada del resto, aislada de los grandes centros de comercio, de alguna manera. ¿Qué es lo que plantea Scalabrini? De ese aislamiento puede salir esa reflexión. Puede brotar, ahí lo que está diciendo, está brotando el peronismo, digamos, entre líneas, digamos. Una nueva doctrina que aflore no solo afirme a Argentina, sino también que afirme a los distintos pueblos del mundo. Digamos. Lo que se caracteriza el peronismo no es excluyente a otros realidades políticas. Ahí me estoy fijando en el Fogón de los Arrieros. Scalabrini. Sí, creo que es algo de, si no me equivoco, otra vez funciona con beneficio cultural. Sí, algo, ahí estuve averiguando, María que me había preguntado sobre el Fogón de los Arrieros, pero parece que son centros culturales tanto de la provincia de Buenos Aires como del Chaco. Puede ser, de hecho, justamente hoy sindicatos obreros en Argentina llevan el nombre de Scalabrini Ortiz, es el gran promotor, digamos, de los ferrocarriles nacionales. No solo eso, por ahí para ir terminando algunos condimentos como de la charla y después abrimos a preguntas, y si María ahí me encuentra algo más del Fogón de los Arrieros. Lo pensaba en el sentido como también de la formación de la clase obrera, bien en el concepto de Thomson, un historiador británico, digamos, marxista británico, ahí está. ¿Qué es lo que dice? Que la clase obrera se va formando, dice Scalabrini, lo nota Scalabrini tanto en la presidencia de Irigoyen como en la de Perón. Nuestros técnicos estaban hechos para que los manden, no para mandar.
Dice, digamos, con la incorporación de estos técnicos, ha sido un trabajo deslumbrante. ¿Por qué? Porque tienen que tomar el cargo de sus jefes que hacían mal, digamos, de alguna manera, que se hacían en provecho propio, y dinamizar esta red ferroviaria, digamos. Pero al mismo tiempo hacer patria, digo, hacernos cargo de nuestra infraestructura en este caso, pero de nuestro destino histórico. Digamos, no hay, haciendo salvedades, no hay como este destino histórico, destino manifiesto, no es una especie de doctrina Monroe a la Argentina, no es un destino manifiesto a la Alemania nazi, sino de poder tener un rol participativo en la historia en un mero espectador, de romper esos lazos coloniales que nos ataban, económicos coloniales, a la libertad económica, que asegura la libertad política. Digamos. Me parece que por ese lado va. Bueno, eso es para ir concluyendo, pero bueno, hablo para preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Hoy estamos complacientes de alguna manera. Espero que os haya gustado. A mí me gustó, es una lectura un poco más tediosa. Al que le gusta el dato le va a encantar, porque Scalabrini es muy minucioso con los datos. Algunos repiten, de hecho, lo que pasó en estos libros, por ahí que como son compilaciones, algunos artículos muy ínfimos, creo que hay uno que se repite, pero el resto es muy interesante. De hecho, también elogia en cierta parte a la Rusia, a la Unión Soviética, por este cambio, ¿no? El uso de la voluntad, al ser, si uno decir, modernizadora al servicio de su pueblo. Con comillas, digo, no quiero entrar en debates, lo respeto todas a las posturas, eh, pero bueno, también estoy abierto también al diálogo, ¿no? Así que bueno, si alguno tiene una duda, María, ahí me amplío un poco, yo ahí voy a buscar, también vuelvo a lo del fogón de los arrieros. Clásico. A ver. El plan de envejecimiento. No, no más. Sí, está. El grupo artístico tiene algún vínculo. Es interesante. El Fogón de los Arrieros es, por lo que encontré, hay uno en el Chaco, Resistencia Chaco, que es la capital de esa provincia. Cómo las actividades comerciales, en este caso el cultivo de algodón, y apoyo de algunas empresas extranjeras, logran fomentar el arte. Digamos, es un poco más tardío lo que estamos hablando, esto es década del 40, 50, y esto más del 60, los 50, 60, digamos, con esta, que Scalabrini también señala, ahora ya no se trata de imperialismo, te presto dinero para pagar tus cuentas, sino que es que cada pueblo tiene el derecho a desarrollarse. Piénsenlo en el plan para las Américas de Kennedy. No diría la Comic Con no, o la Unión Soviética, me parece que va por otro lado, pero de alguna manera eh, la Alianza para el Progreso que señala Kennedy, en ese sentido forman artistas plásticos como plásticos y sí, como Emilio Pettoruti, que hace, si no me equivoco, pinta de manera muy interesante la cuestión social. De hecho, creo que pinta sobre la arpillera. Yo no sabía bien que era arpillera hasta que estudié con esto. La arpillera es la que hace esas bolsas como de puerto, esa tela que agarra las cosas bien pesadas, ¿no? Es una fibra muy resistente. Bueno, pintar sobre eso, ¿no? En un material no noble, no es pintar en el óleo, que digo, es muy conocido en el plano artístico, sino bueno, en la arpillera, una tela, si se quiere, muy poco noble, digamos, bien marcada por el trabajo. Sí, pero tiene que ver con esto del Fuego de los Ríos, si no me equivoco, María, ahí te veo un poquito, con esto de Chaco, lo que averigüe ahora, igual prometo averiguarlo para la próxima. No sé, bueno, alguna pregunta, duda, lo que sea. Gracias, también gracias por el aguante, se quedaron un montón
pese a mi alergia. Estos cambios de clima me están matando. Así que cuando... Pero es eso, me parece que es una gran figura. Sí, para ser sincero, disfruté mucho más El hombre que está solo y espera. Perdón, en este de los libros, perdón, en Negocio de Perón, hace una mención a eso diciendo, no me equivoqué. Era por ahí, el hombre tiene que dejar de ser un espectador de. Digo, no me equivoqué, no se equivocó Scalabrini, digamos. Eh, no tiene que ser, deja de ser un mero espectador y se conecta con la colectividad, con el resto. Bueno, en ese momento, digamos, mi lectura por ahí del advenimiento del peronismo se termina confirmando con esta lectura de. O sea, yo pensaba que Scalabrini le estaba escribiendo al advenimiento de un movimiento nacional popular, y bueno, lo termina haciendo, digamos. Me parece que no, que tampoco le reyó y me alegro de haberlo transmitido a ustedes. Así que nada, una duda, sugerencia, no sé. Sobre todo preguntas, para que podamos hablar del diálogo, me parece súper interesante. No sé si está Julia por ahí, si puede, si tiene algunas de las del Facebook. Pero nada. También sé que hubo elecciones allá, nosotros también tuvimos elecciones hace poquito. Las primarias faltan, hay que elegir de vuelta. Pero bueno, en eso andamos. Espero que hayan votado tranquilos, que haya salido todo bien. No sé, uno se entera por la prensa internacional. Eh, Sé que es un mundo cambiante, entonces bueno, hay que tener cuestiones, digo, y me parece que la lectura de Scalabrini es vigente en este sentido, ¿no? De ir entendiendo, eh, de ir repensando qué es lo que conviene al interés nacional. Digamos, sin con esto, digamos, sin con esto pisarle la cabeza al otro, digamos. Es como, bueno, ¿qué sería lo mejor para mí? Pero sin tener digamos, eh, una política agresiva frente al otro. Y entender eso, la historia como o la vida, o las elecciones, pues a mí me resulta la economía, la política, como ciclos económicos, perdón, como ciclos políticos, como decisiones políticas en clave históricas, ¿no? Uno por ahí está cerca de la fenómeno, está más enojado, tiene sentimientos, deseos, pasiones en el medio, y después cuando uno lo ve de una perspectiva más histórica, dice, bueno, no, para esto por ahí, más allá de que uno tiene sus inclinaciones, sus pasiones, sus deseos, sus gustos políticos, y no los va a dejar de tener, pensando en clave histórica, por ahí puede no solo comprender mejor la realidad presente, sino cómo cambiarla en el futuro. Me parece que eso es clave, ¿no? Y eso la lectura de Scalabrini creo que influye. Influye en la lectura de Scalabrini, digo, Scalabrini, Perón, si quieren otro ejemplo, Gramsci, digo, desde el marxismo, bueno, un montón, digo, es prepararse para eso, digamos, para poder influir en la arena de la política y cambiar esta realidad. Cambiar si no nos gusta o nos gusta, lo que sea. Eso, pero nada, no sé si no os quiero aburrir con más cosas, yo me pongo a hablar me voy por las ramas, pero dígame si hay alguna pregunta o no, si no, ahí le decimos a Julia y damos por terminado hoy y nos veremos, creo que a fin de mes. No, otra cosa. Discúlpeme. Ahí está. Para los que también estén interesados la obra de Scalabrini, tiene obras como La Manga, que es una novela. Siempre se caracteriza mucho a los autores argentinos que primero después siguen con ensayos, arrancan con algo más literario, más relajado. Es interesante también. Todavía no la leí, pero me han dicho que es interesante. Entonces, Julia está por ahí. Le mandamos un mensaje. Le mando un mensaje a Julia. Ahí le preguntaba si hay una pregunta en el Facebook o hay otra pregunta que quieran hacer, yo los leo. Lo disfruto un montón.
Bueno, y no sé si es raro, pero está bueno preguntarlo. Si hay algún tema que les interese tratar para la próxima o para otras de las próximas, también estaría bueno. Digo, siempre que son siempre los mismos, yo me tomo la molestia y le digo los nombres. Eh, Está Sergey, Elena, María, creo que también, siempre aparecen. Elena, Tatiana, siempre están. Nada, si quieren tratar algún tema en particular que les llame la atención, no sé, algo de Rusia, también, yo tengo algunos textos, algo podemos hacer, no sé, o que quieren que vuelque mi parecer, ponerle sobre alguno de esos temas también, con todo gusto. Si no, le escriben también al centro y le dicen, bueno, queremos que Fede charle de tal cosa y también está buenísimo. No hay problema con eso. Pero bueno, vayan pensándolo si les interesa. Pero digo, a mí me interesa, me gusta volcar en este caso, mi país, pero, pero también estoy abierto a otras cosas, a otros temas, no hay ningún problema. Al contrario, siempre busqué que sea un espacio de diálogo. Entonces, por eso, si hay, mira, Fede, si queremos, podemos charlar sobre esto, lo otro, con todo gusto. Bueno, no sé si está Julia por ahí. Julia. El centro cultural está medio como callado. Ahí está Julia. Justo. Julia, creo que estamos, ¿eh? Ahí los chicos, ahí tiramos un... Creo que sí. Como no tenemos preguntas y pues todo está claro, entonces os digo muchas gracias a todos por la participación y muchas gracias a nuestro conferenciante Federico Calvo y nos vemos pronto en otra charla. Sí, vamos a arreglarlo para el octubre, ¿no? Para octubre, claro. Bueno, muchísimas gracias, Irina también, y a todos por participar. La verdad, es un espacio que disfruto un montón. Bueno, esto, diálogo, si ahí tienen dudas para el centro, le escriben o de algún tema que también les apasione, por ahí me apasiona a mí también, y lo charlamos, y está buenísimo. Esa es la idea. Así que les mando un abrazo a todos y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego.